Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Bienestar está en ti, el podcast de Hierbabuena Yoga. Yo soy Dharma, su host, tarotista, profe de yoga y de escritura terapéutica, creadora de Hierbabuena Yoga. Y estoy muy feliz de que estén aquí conmigo hoy hablando acerca de el poder de la respiración. Yo sé que lo más probable es que tú, como yo, tengamos esta idea de que sabemos de la importancia de la respiración, que sabemos de lo valioso que es respirar, que sabemos que la respiración es una herramienta muy poderosa. Quizás tanto tú como yo sabes también que tienes problemas de alergia o que hay momentos en tu día a día en el que respiras más por la boca. Quizás has identificado que por la noche al dormir te quedas sin respiración o que respiras más por la boca o que una fosa nasal está más abierta que la otra, es decir, que respiras más fácilmente por una fosa nasal que por la otra. Pero aunque sepamos todas esas cosas, aunque tengamos la idea de que la respiración es importante y que también tengamos la idea de que quizás hay muchas cosas que no están del todo armoniosas, que no están del todo bien en nuestra respiración, no ha llegado ese momento en el que nos sentamos realmente a recordar el poder de la respiración, la alquimia respiratoria. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo que quizás ustedes como yo? Porque esta es la razón por la cual quiero hacer este episodio. Yo sentía que mi respiración nunca estaba de todo armoniosa. Yo era consciente de todos los problemas que tenía en mi respiración. Yo sabía que la respiración era importante, había estudiado sobre la importancia de la respiración, pero no fue hasta que la comprendí de la manera como hoy se las quiero explicar, que no pude realmente integrar esa información y decidir empezar a hacer algo, empezar a practicar en cambiar mis patrones respiratorios. Esta es la razón por la cual en este episodio vamos a hablar no solo del poder de la respiración, de en qué se basa la alquimia respiratoria, sino que también vamos a hablar sobre cómo empezar a cultivar alquimia respiratoria o cómo empezar a cambiar nuestros patrones de respiración, pero no desde la idea de que esto es una de las cosas más que necesitamos arreglar en nosotros. Tampoco yo siento que gran parte de la razón por la cual no había podido incorporar esta información a mi vida y realmente hacer cambios era porque había leído sobre la importancia de la respiración en contextos muy dogmáticos. Lo había leído en libros de yoga que eran dogmáticos, es decir, que tenían una visión muy cerrada y muy restrictiva y un poco en dualidad sobre el cuerpo y el sistema energético. Percibía mucho, yo había leído sobre la respiración desde una filosofía o desde una literatura que percibía los patrones respiratorios desarmoniosos como una falla, ¿cierto? Y como algo que es necesario arreglar y que se arregla con fuerza de voluntad. Entonces, como eso no va con la verdad de mi esencia, no podía realmente integrarlo. O también había leído sobre este tema de pronto en libros médicos, bien sea de medicina occidental o de medicinas alternativas, pero de nuevo desde esta visión que veía los patrones respiratorios desarmoniosos como un síntoma, una patología que es necesario arreglar, y desde un lugar, porque yo siento que esto todavía es algo que colectivamente estamos cambiando en las medicinas y en la relación doctor-paciente y en la relación profesor-estudiante, pero yo siento que en estos libros en donde me hablaban de la importancia de la respiración había un poco una jerarquía entre quienes le ponían el esfuerzo y la fuerza de voluntad
a los ejercicios de respiración y al pranayama y por lo tanto tenían una buena respiración, o quienes naturalmente tenían patrones respiratorios más sanos o sistemas respiratorios entre comillas más sanos, es decir, que no sufrían de alergias, que no sufrían de apnea del sueño, que no sufrían de pronto de hiperventilación, de ataques de pánico, que se posicionaba en estos libros como que estas personas eran mejores, tanto quienes a voluntad hacían los ejercicios o practicaban estas disciplinas como quienes no necesitaban practicarlas porque naturalmente tenían esos patrones respiratorios más óptimos, y quienes sí teníamos esos patrones respiratorios no óptimos o desarmoniosos, o a quienes se nos dificultaba hacer esos ejercicios a fuerza de voluntad o trabajar con nuestra respiración desde ese lugar. Y como me presentaban la información de esta manera jerarquizada, de entrada yo al tener contacto con esta información me sentía mal conmigo misma, sentía que no estaba haciendo suficiente, sentía que algo estaba mal en mí, y eso básicamente es que mi sistema nervioso reaccionaba ante esa información, se cerraba. Y cuando el sistema nervioso se cierra, no hay lugar al aprendizaje, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto a lo largo de muchos episodios. Entonces, la forma como les quiero presentar hoy la información es desde un lugar muy amoroso, desde la comprensión de que tener patrones respiratorios no armoniosos no es una falla ni algo que nos haga menos valiosos, sino que tiene una razón de ser, y que es una razón de ser que no es individual, sino que es colectiva. De esa manera, más fácilmente vamos a poder recibir esta información e integrarla, porque parte desde esta visión amorosa que hoy les quiero compartir. Les quiero hablar del poder de la respiración, pero desde un lugar amoroso y holístico e integrado, y muy honesto también con relación a mi experiencia personal. Y últimamente he sentido mucho el llamado de recordarnos de la importancia de tomar agua. Así que si en este momento están escuchando el podcast y tienen cerca la posibilidad de tomar agua, o de hacerse una tisana, o de tomar un zumo con agüita o agua con limón si tienen la posibilidad de hidratarse, o de acompañar el podcast con una bebida que les hidrate, este es el momento para hacerlo, porque ya vamos a comenzar. Muy bien. Lo primero que quiero hablar sobre este tema el día de hoy es que pensemos en la experiencia que ya tenemos con nuestra respiración, en la sabiduría que surge ya de lo que hemos experimentado. ¿Qué sabemos sin tener acceso a mucha información extra? ¿Qué sabemos experiencialmente sobre nuestra respiración? Sabemos que cuando estamos nerviosos respiramos más rápido, que cuando estamos nerviosos o estamos atravesando situaciones difíciles o estamos atravesando unas emociones densas, emociones difíciles, incómodas, sentimos que no podemos respirar bien. Sabemos eso, ¿verdad? Sabemos eso. También sabemos que nuestra respiración cambia de acuerdo a cosas como el clima, la temperatura, también de acuerdo a si hemos tomado buena agua, si no hemos tomado buena agua. También cambia de acuerdo a las partículas del aire, si estamos en un lugar con aire limpio, ¿verdad? Sabemos que respiramos mejor en la naturaleza, que cuando estamos en medio de la ciudad y hay mucho humo de los carros. Todo eso lo sabemos por experiencia propia, sin necesidad que nadie nos explique por qué esto es así. Ya lo sabemos porque lo hemos experimentado en nuestro propio cuerpo, ¿no es verdad? Pues bueno. Entonces, ¿qué nos dice que sepamos de esta relación entre el contexto, las emociones y nuestra respiración? Esto nos dice que nuestra respiración cambia de acuerdo a lo que en ese momento estamos experimentando, tanto interna como externamente, que nuestra respiración se adapta de acuerdo a lo que está pasando en nuestro mundo interno y en nuestro mundo externo, ¿verdad? Si pensamos en que estamos pasando una situación cualquiera y de repente se acelera nuestra respiración, o sentimos que no podemos respirar,
¿verdad? Esa es una señal para nosotros. Sabemos que es como un mensaje, es una señal de que a pesar de que esta situación parezca muy normal, que parezca una situación de todos los días, si nuestra respiración cambia de esa manera, que sabemos, que decimos, ay, me puse nervioso, me puse nerviosa, me sentí mal. Sabemos eso, ya tenemos ese reconocimiento, esa conciencia, ¿verdad? Lo mismo si es un entorno con mucho humo o muchos contaminantes, ¿verdad? Si nuestra respiración se pone diferente por ese entorno, sabemos que es porque el entorno nos está afectando, que está afectando nuestra respiración y nuestra salud en ese momento. Lo sabemos. También sabemos que cuando vamos a la naturaleza y nos relajamos, porque nuestro campo electromagnético y nuestro corazón se sincroniza con la armonía natural de la interconexión entre los árboles, del bosque como un organismo vivo, y entonces nos armonizamos al pasar un rato en la naturaleza y nos relajamos. Y no solo eso, sino que el aire está mucho más limpio y respiramos y estamos haciendo ejercicio porque estamos caminando en la montaña o en el bosque y respiramos y sentimos que respiramos súper profundo y que pues que recibimos más oxígeno que en 3 semanas en la ciudad. Y sentimos esa sensación gozosa de esa respiración en medio de la naturaleza. Sabemos que es por el contexto, por la naturaleza, porque estamos en movimiento, porque estamos más relajados, ¿verdad? Porque nos estamos divirtiendo, porque estamos en gozo, porque estamos presentes en nuestro cuerpo. Y sabemos que esa sensación de respirar profundo y sentir que nos oxigenamos súper bien es gozosa, que se siente bien en el cuerpo y que después de respirar de esa manera nos sentimos presentes en nuestro cuerpo, habitamos nuestro cuerpo conscientemente y que no solo eso, sino que sabemos que nos sentimos más conectados y conectadas a nuestros alrededores, al bosque, a los animales, al cielo, a la naturaleza, ¿verdad? E incluso si en medio de esa caminata hemos pensado sobre nuestra familia o incluso si hemos pensado sobre alguna situación estresante, sabemos que al poder respirar de esa manera llega una nueva claridad, que es muy normal que todos hayamos tenido esta experiencia de ir a la naturaleza y regresar de la naturaleza con una claridad renovada sobre un problema o una situación que antes de ir a la naturaleza aparecía muy confusa. Y sabemos que esa claridad llegó al mismo tiempo que respiraciones más profundas y gozosas. Sabemos toda esa interconexión, ¿cierto? Pues bueno, como ya lo sabemos porque lo hemos experimentado y aquí lo único que estamos haciendo es recordarlo, reconocerlo, esa es la base desde la cual vamos a partir para el viaje de hoy, para reconocer el poder, la profundidad y la diversidad del poder respiratorio, de la alquimia de la respiración. Y en este momento quiero decirles que si sienten que en este podcast van a aprender algo que va a ser muy importante para ustedes y que quieren recordar, está perfecto si quieren tomar apuntes. Tomar apuntes nos sirve un montón, pero si están en el banco, si están caminando, si están cocinando, si están limpiando, si en este momento no pueden tomar apuntes o están, descansando y no quieren escribir, no se preocupen, porque de ahora en adelante los episodios del Bienestar está en ti que son teóricos, como este, tienen sus apuntes ya hechos. Yo les hice los apuntes en la guía alquímica esencial de diciembre, que es sobre la respiración. Allí en la guía alquímica esencial van a encontrar los apuntes o el resumen de la información que vamos a conversar en este episodio. Por supuesto, en el episodio hay más anécdotas, hay más información, porque soy yo hablándoles, yo contándoles el chisme, soy yo compartiéndoles esto que quiero compartirles. Pero en las notas está toda la parte informativa, en la guía alquímica esencial está toda la parte teórica. Entonces abajo les voy a dejar el link
es gratis, la pueden leer en línea en nuestra membresía en Patreon gratis o la pueden descargar y siempre en los episodios teóricos van a tener ese recurso. Y es un recurso que no solo depende de los episodios, porque de hecho ahorita que están viendo el podcast, es decir, cuando este podcast salga, la guía ya salió como una semana antes. Entonces, si quieren continuar siendo parte de esta escuela continua gratuita a través de las guías alquímicas esenciales, teniendo en cuenta que no solo son gratis, sino que reciben una guía nueva cada mes, abajo en el link van a darle clic en sumarme gratis. Así les va a llegar un correo cada vez que publiquemos la guía alquímica esencial cada mes y no se van a perder ninguna de las guías. O si no, igual se suscriben a este canal o a nuestro show en Spotify y de esa manera siempre van a tener, cuando tengan el episodio de podcast, van a tener abajo el recurso linkeado de la guía alquímica esencial. Con eso claro, ahora sí comencemos con la exploración y la clase más teórica. Bueno, el poder de la respiración radica en algo que es demasiado especial y sorprendente. Quiero que se alegren conmigo. Y es simple realmente. El poder de la respiración radica en que es una conexión entre los procesos automáticos del cuerpo y los procesos no automáticos del cuerpo. La respiración es una función corporal que puede ser tanto automática como los latidos del corazón, como voluntaria o no automática, como el elegir qué comer y cuándo comerlo. Y esto básicamente significa que nuestra respiración es un puente entre la experiencia consciente y la experiencia inconsciente. Aquí quiero que no tengamos tan presente la definición de inconsciente según la psicología, porque es una definición que reduce al inconsciente a la psique, pero vamos a entender lo inconsciente como aquello que no es voluntario, que no estamos decidiendo que suceda, sino que simplemente sucede, tanto en nuestra vida como en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿sí? Somos conscientes de que en nuestros intestinos sucede el proceso de absorción de los nutrientes, en nuestro intestino delgado. Sucede el proceso de absorción, ¿o es en el intestino grueso? Bueno, no sé. En otro capítulo hablaremos del intestino, yo investigaré sobre ese tema y les contaré por aquí. Pero a ver, somos conscientes de que en alguno de los dos intestinos ocurre el proceso de la absorción de los nutrientes, ¿sí? Pero nosotros no estamos a voluntad eligiendo cuándo ocurre ni cómo ocurre, sino que los intestinos hacen ese proceso porque están hechos para hacer ese proceso y simplemente lo hacen, sin que sepamos a qué hora del día lo hacen, sin que decidamos a qué hora del día lo hacen. Lo que sí decidimos es qué comer y cuándo comerlo, pero ese proceso de absorción de nutrientes es involuntario y por lo tanto es inconsciente. No estamos conscientes de todos los procesos que están sucediendo para que ocurra esa absorción de los nutrientes, ni de cuándo ocurre, cuánto tarda, nada de eso. Todo eso ocurre sin que nosotros sepamos o estemos recibiendo información de que está sucediendo, ¿verdad? Y aunque la respiración, gran parte de las respiraciones que tomamos en el día, gran parte del tiempo que respiramos en el día, ocurre de esa misma forma, es decir, no estamos completamente conscientes de que estamos respirando, simplemente estamos respirando, no estamos diciendo voy a respirar de esta manera o de esta otra, voy a respirar hasta tal profundidad en mis pulmones. No, eso simplemente está sucediendo de forma automática. Es cierto que a diferencia de la absorción de los nutrientes, con la respiración nosotros podemos elegir ser conscientes de la respiración, mientras que sería muy difícil elegir ser conscientes de la absorción de los nutrientes. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque sentimos más la respiración, sentimos cómo es respirar, sentimos el subir y el bajar del abdomen, del diafragma, del tórax, sentimos el aire entrar, sentimos el aire salir, porque la respiración no es solo puente entre lo consciente y lo inconsciente, también es puente entre el adentro y el afuera,
¿sí? Por eso lo sentimos, lo percibimos, porque está sucediendo tanto adentro como afuera de nosotros, y por eso tenemos la posibilidad de hacernos conscientes de un proceso que también es inconsciente y automático. Por supuesto, a nivel neurobiológico diríamos que podemos ser conscientes de la respiración porque tenemos las conexiones, los caminos neuronales que nos permiten ser conscientes de la respiración. Claro que sí, pero al final la conclusión es que es uno de esos procesos biológicos, fisiológicos, de los cuales podemos elegir ser conscientes, que tenemos esa posibilidad de llevar conciencia hacia ese proceso que también es la mayoría del tiempo automático. Y la conclusión también es que entonces es un puente entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo automático y lo voluntario, y entre el adentro y el afuera. A esta conclusión le sumamos las conclusiones anteriores para explorarlas teóricamente. Y así concluimos, a partir de reconocer lo que sabemos por experiencia propia, que la respiración se adapta al mundo interno, a los cambios en el mundo interno y a los cambios en el mundo externo. Y no solo concluimos eso de nuestra experiencia, también concluimos que nos manda un mensaje o nos da una señal sobre el contexto interno, sobre lo que está sucediendo en nuestro mundo interno, en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo mental, en nuestro mundo energético, que sería pues en las funciones de nuestro cuerpo, en las funciones metabólicas y las funciones vitales de nuestro cuerpo, como también nos da información sobre lo que está pasando en el mundo externo. Es un mensaje, nos comunica lo que está ocurriendo en el contexto y se adapta a través de adaptarse al contexto. Es un poco, la respiración es un espejo de lo que está sucediendo en nuestro mundo interno y en nuestro mundo externo. Y además de la experiencia, también concluimos que respirar profundamente no solo es gozoso, sino que sentimos más vitalidad y sentimos más oxígeno, y con eso llega más presencia y más claridad mental. El poder sentirnos más presentes y el poder encontrar claridad mental. Todo eso hemos aprendido hasta ahora en este episodio. Ahora no solo tenemos esa base, esa raíz de la sabiduría de nuestra experiencia, sino que ya hemos sembrado nuestras semillas en esa base, en ese suelo fértil, y ahora vamos a comenzar a germinar y a que crezcan nuestras plantas. Es decir, que vamos a darnos cuenta de las ramificaciones o las implicaciones que tiene esto que acabamos de concluir. Para mí, la primera implicación o la primera ramificación es que nuestra respiración cambia de acuerdo a si nos sentimos seguros o inseguros en un espacio, cambia de acuerdo a si ese entorno es armonioso, sano y contribuye a nuestro bienestar, o si ese entorno es no armonioso, no sano y no contribuye a nuestro bienestar. Y desde aquí es necesario que nos demos cuenta que la razón detrás de por qué la mayoría de seres humanos tiene patrones respiratorios no óptimos, ¿sí? Es decir, que la mayoría de seres humanos, igual esto lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos de los tipos de respiración, pero la mayoría de seres humanos tiene patrones de respiración torácica, superficial o incluso clavicular, es decir, no llegamos a respirar hasta la parte más profunda de los pulmones, respiramos muy rápido, muy superficialmente, se nos corta, es una respiración a veces entrecortada. La mayoría de seres humanos tiene durante la mayoría del tiempo en su día a día esta respiración no óptima de manera automática, porque si pensamos en el contexto, en el ambiente que hemos co-creado como seres humanos, nos damos cuenta que no es el ambiente más sano y óptimo y armonioso, y por lo tanto nuestra respiración, al ser espejo del contexto, refleja esa falta de armonía y de salud.
Cuando digo no óptimo no me refiero solo a después de la era industrial en donde se crearon las máquinas de vapor y luego los tóxicos por la combustión de los carros y las fábricas y todo este humo que contaminó el ambiente. Tampoco me refiero a los químicos que usamos en los cosméticos, en los materiales de construcción, en las pinturas, en absolutamente todo. No me refiero solo al contexto químico, me refiero también al contexto social. ¿Cuánto tiempo llevamos los seres humanos teniendo guerras? No solo en nuestro territorio más cercano, que en mi caso, al ser de Colombia, en mi territorio hasta hace 10 años había una guerra muy grande, activa, ¿verdad? Y todavía en los territorios rurales esa guerra sigue como si no hubiera pasado el acuerdo de disolución de esa guerra, ¿verdad? O sea, sigue estando presente la guerra en este territorio de otra manera, pero sigue estando presente y así es en la mayoría de territorios. Yo creo que no hay un solo lugar en el mundo que no tenga todavía viva la memoria o la experiencia cotidiana de la guerra. Y eso sin entrar en el sistema económico, sin entrar en las estructuras jerárquicas, sin entrar en la violencia de género, sin entrar en tantos otros problemas o cosas que hacen que el contexto no sea un contexto verdaderamente seguro y sano para el ser humano. Pero ese es el mundo que hemos co-creado, tanto a nivel químico como a nivel social y cultural. Esto significa que la mayoría de personas tenemos patrones respiratorios no sanos o no óptimos porque es simplemente el reflejo del mundo que hemos co-creado. Nuestra respiración por generaciones se ha adaptado a contextos hostiles y no sanos y ahora tenemos estas programaciones de respiraciones no sanas que fueron adaptaciones para ese contexto y que todavía son adaptaciones vigentes porque no podemos decir que ese contexto ha desaparecido o que ha mejorado del todo, ¿verdad? Ahora bien, teniendo en cuenta que esto es algo que nos une como seres humanos y que nuestra respiración base tiende a ser no óptima, muy superficial, muy rápida o entrecortada, quiero que exploremos las otras implicaciones de las conclusiones que sacamos al inicio, y es que si bien la respiración base es un espejo de esos problemas sociales, económicos y fisiológicos del mundo que hemos co-creado y de la humanidad que hemos tejido, ¿verdad? También la respiración nos da una información o nos transmite un mensaje sobre las consecuencias o el reflejo o los efectos que ese contexto tiene en nuestro mundo emocional. Y como todo está unido e interconectado, no podríamos decir que es solo que nuestro mundo emocional reacciona a ese contexto, sino que también nuestro mundo emocional crea ese contexto en colectivo. ¿Por qué existen las guerras? Pues porque dos personas se pelean, ¿verdad? Porque dos ideales se chocan, porque las dos necesidades de supervivencia se pelean, dos territorios en supervivencia luchan, ¿verdad? Es eso lo que ocurre. Entonces, la otra implicación es que nuestra respiración nos cuenta que los patrones aprendidos son también de las emociones que sentimos que se activan en torno a ese contexto, pero también las emociones que están jugando en ese contexto. Y el contexto que acabamos de revelar es justamente un contexto de supervivencia, de lucha, huida, congelamiento o complacencia, que es el estado que es cultivado por las condiciones que hemos co-creado, pero que también es el estado que es origen de esas condiciones, ¿verdad? Con esto sabemos que la respiración no es solo un espejo del contexto, sino también del contexto externo, sino también del contexto interno. Y esto nos da la información de que nuestro contexto interno, nuestro sistema nervioso, está en supervivencia constante o hay emociones de supervivencia, en modo supervivencia, emociones densas que se quedan ciclando de manera repetitiva
generando una activación de modo supervivencia en nuestro sistema nervioso, y que la respiración, los patrones de respiración base que la mayoría de nosotros presentamos, sostienen esa supervivencia, ¿verdad? Y a la vez reflejan esa supervivencia. Y por último, la tercera implicación que quiero que sostengamos hoy es que si sabemos que cuando estamos en un contexto más sano podemos respirar profundamente y sentir que nos oxigenamos más y que estamos más habitando nuestro cuerpo, que estamos más conscientes y más presentes en nuestro cuerpo y que nos sentimos más conectados con nuestra sabiduría y con todos los otros seres. Sabemos eso cuando vamos a la naturaleza. Y que eso se traduce como este estado de claridad mental y de sabiduría. La tercera implicación es que los patrones de respiración, que son reflejo del contexto y que a la vez co-crean ese contexto, nos hablan de poca claridad mental, poca presencia, poca conexión con nuestra sabiduría interior, desconexión con las personas a nuestro alrededor y con la naturaleza misma, y poco gozo también, porque respirar de forma entrecortada, rápida y no profunda no se siente rico, ¿verdad? Entonces, estas son las tres implicaciones que hemos descubierto hoy aquí juntos. Vamos entonces a continuar creciendo estas plantas para que nazcan flores y finalmente frutos. Lo primero que quiero que hagamos para el florecimiento y la cosecha es que no cunda el pánico, que ante darnos cuenta de esto no nos desesperemos, así que vamos a respirar. Muy bien, porque justamente las primeras conclusiones que encontramos también son la llave para la solución de estas ramas o estas implicaciones que encontramos. ¿A qué me refiero? Que encontramos al inicio que la respiración es un puente entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo automático y lo voluntario, y entre el adentro y el afuera. Y lo que acabamos de develar en las implicaciones es que hay un problema en el mundo de afuera, en el mundo que hemos co-creado, y también hay un problema dentro, en nuestro sistema nervioso, en nuestro mundo emocional. Que el problema en general es que estamos en estado de supervivencia, en estado automático de supervivencia la mayoría del tiempo, y que el mundo que hemos co-creado cultiva también ese estado de supervivencia, cultiva ese estado automático, ¿verdad? Y que además eso significa que hemos co-creado un mundo y que dentro nuestro hay esta programación que hace que no vivamos en gozo, en bienestar, en salud, ¿sí? Que no sintamos energía, que no nos sintamos presentes, que no nos sintamos conectados a los otros. Y en este podcast ya hemos hablado muchas veces de las consecuencias de vivir más que nada en modo supervivencia, con el modo supervivencia dominante, con el sistema nervioso simpático dominando la mayoría del tiempo, de las consecuencias de no poder entrar en estado parasimpático de restauración, calma, digestión y conexión. Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué les digo que las conclusiones iniciales son la clave? Porque la respiración es la clave. Esas conclusiones nos revelaron que la respiración, al ser un puente, la respiración es la clave, es el espejo. Y el espejo es el oráculo, y el oráculo nos da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que nos da el oráculo de la respiración? Que a pesar de que las programaciones respiratorias colectivas tiendan hacia la supervivencia, la respiración entrecortada, la respiración agitada, la respiración superficial, es decir, que no llega a la parte profunda de los pulmones, ¿sí? Que a pesar de que está eso y a pesar de que hay todo un sistema y un modo de vida y una estructura química, una vida que hemos creado que sostiene y alimenta ese estado de supervivencia, esa es solo la forma inconsciente y automática de la respiración, es solo la programación. Así que sí, elegimos respirar conscientemente
y conscientemente creamos nuevas programaciones nerviosas, no solo vamos a reprogramar nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo emocional y nuestra mente, no solo vamos a reprogramar nuestras emociones, nuestra mente, nuestro sistema nervioso, sino que también vamos a co-crear estructuras colectivas distintas, ¿verdad? Porque esa es la clave, ese es el poder de la respiración, que es consciente e inconsciente, es un puente, podemos elegir transformar, elegir trabajar con la respiración es elegir transformar lo automático, lo que es de supervivencia, en consciente, voluntario, transformar la supervivencia en presencia y conexión. Eso es lo que nos permite la alquimia respiratoria. Aquí va a empezar a llover, por eso se oscureció el día. En realidad solo son las 3 de la tarde, pero hay una nube oscura al frente, o sea, al frente mío queda una ventana y en el cielo hay una nube y por eso se nos oscureció, pero no pasa nada. Tenemos lámparas, velas y vamos a terminar el episodio. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero cuando digo alquimia respiratoria? Me refiero a transformar la programación de la respiración de un tipo de respiración a otro tipo de respiración. Así que es importante que hablemos de los tipos de respiración para saber qué es lo que vamos a transformar. Esto de qué es lo que vamos a transformar y los tipos de respiración son las flores y cómo transformarlo son los frutos. Así que continuemos. Tenemos que la respiración base, ¿sí? La que la mayoría de nosotros tenemos programada, es o clavicular o torácica. Clavicular es solo cuando se levanta esta parte superior del pecho, ¿sí? Que literalmente parece que estamos respirando solo con las clavículas, que son estos huesitos de aquí, entre el esternón y los hombros, ¿vale? La respiración clavicular tiene mínima oxigenación. La respiración clavicular tiene mínima oxigenación, es decir, que nos aporta muy poco oxígeno porque se queda en la parte superficial de los pulmones, y es decir, que el intercambio de gases es inefectivo y obtenemos menos oxígeno de ese intercambio de gases, y además es asociada a ansiedad, es decir, que respiramos de forma clavicular cuando tenemos ansiedad, pero esa programación respiratoria puede estar simplemente de forma automática sin necesidad de que realmente estemos experimentando la emoción de la ansiedad. Hablemos, por ejemplo, de los trastornos de ansiedad, que son estados de ansiedad constante y que a veces tiene picos, como la ansiedad generalizada o el trastorno de pánico. Posiblemente no. Lo cierto es que las personas que tienen trastornos de ansiedad suelen tener una programación muy fuerte de respiración clavicular como default, como base. Respiran de forma clavicular la mayoría del tiempo. Y esto, claro que lo podemos ver como hubo experiencias, heridas emocionales que programaron el sistema nervioso para que esté en la hiperactivación constante, y eso se traduce como experimentar la emoción ansiedad constante, pero también seguramente las personas que experimentamos, porque yo ya los alquimicé, pero que tuvimos trastornos de ansiedad, también recibimos esta programación respiratoria, este patrón respiratorio de una respiración automática más clavicular. El segundo tipo de respiración es la respiración torácica, que como su nombre lo indica, se refiere a la respiración en donde solamente se eleva el tórax, se eleva y se contrae el tórax, es decir, las costillas. También es una respiración superficial en donde no se llega a hacer el intercambio de gases en la parte más profunda de los pulmones, y está asociada a estrés, es decir, que cuando estamos estresados, cuando nuestro sistema nervioso está en lucha o huida o congelamiento o complacencia, respiramos de forma torácica. Yo diría que la mayoría de personas tiene respiración torácica más que clavicular. Siento que respirar la mayoría del tiempo de forma clavicular es menos común, pero también hay personas que respiran de esa manera. Y diría que colectivamente
tenemos sobre todo una respiración automática que es torácica y que cuando atravesamos momentos más estresantes o con más ansiedad, respiramos de forma clavicular. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál otro tipo de respiración hay? ¿Cuál es la respiración óptima, efectiva, gozosa, nutritiva? Se trata de la respiración diafragmática. Y la cosa más absurda sobre los tipos de respiración es que en la mayoría de libros de anatomía y de medicina se nombra la respiración diafragmática como más común en bebés o como que solo respiramos diafragmáticamente cuando estamos experimentando estados de gozo, o sea, solo mientras estamos experimentando la emoción de la alegría o la emoción de la calma, respiramos diafragmáticamente. ¿Por qué les digo que es absurdo? Porque pues al leer esto yo siempre me cuestiono, bueno, siempre no, pero al leer esto ahora me cuestiono como por qué no nos preguntamos por qué solo es temporal que respiramos diafragmáticamente, por qué solo cuando experimentamos una emoción, las emociones son temporales, y por qué respiramos así cuando somos bebés y luego dejamos de respirar así cuando somos adultos, ¿verdad? Es muy loco. Y la respiración diafragmática es respirar con todo el diafragma y es la típica respiración en donde el abdomen también se eleva y baja, no a la fuerza, no empujar el abdomen hacia afuera al inhalar con fuerza y contraerlo con fuerza hacia adentro al exhalar, sino que naturalmente el abdomen se mueve al respirar, está flojito el abdomen disponible para darle. Lo que pasa es que cuando se infla la pancita, es decir, el abdomen sale, le da espacio al diafragma para que se llene más, o sea, para que se expanda más y para que los pulmones se llenen de aire hasta la parte más profunda y asimismo esa misma cantidad de aire que es mayor sale. La respiración diafragmática es más profunda, ¿sí? Tiene una oxigenación óptima y está relacionada a los estados de la calma, la presencia, la conciencia y el gozo. Entonces, con los tipos de respiración, tenemos claro que lo que queremos hacer es pasar de tener una programación respiratoria tendiente hacia lo clavicular y lo torácico, transformarla en una programación respiratoria que tienda más hacia lo diafragmático. ¿Y cómo hacemos esto? Aquí es cuando les quiero proponer un cuarto tipo de respiración, la respiración yógica, que se llama así, pero yo siento que no es exclusiva del yoga. Se puede practicar este tipo de respiración bailando, en otras formas de movimiento consciente, pero ha sido descrita ampliamente en el yoga, así que le vamos a dejar ese nombre. Aparte de esto es Hierbabuena Yoga, así que le vamos a dejar ese nombre. Prendí la luz para que no se nos oscurezca tanto porque ya comenzó a llover. Seguimos. ¿Por qué la respiración yógica es la clave de la alquimia respiratoria? Ya pasamos a los frutos. ¿Cómo hacer alquimia respiratoria? ¿Y qué nos va a generar esa alquimia respiratoria? Lo que nos va a generar es que en lugar de estar la mayoría del tiempo en estrés, en ansiedad, en automático, desconectados de nuestro cuerpo, desconectados de nuestra sabiduría, desconectados de las otras personas, vamos a estar la mayoría del tiempo en presencia, en gozo, en calma, con claridad mental, conectados a nuestra sabiduría y conectados también a la naturaleza y a todos los demás seres. Eso es lo que nos va a permitir la alquimia respiratoria. ¿Y por qué? Porque la respiración yógica nos permite transformar una respiración programada clavicular y torácica hacia una respiración diafragmática. Porque la respiración yógica involucra los 3 tipos de respiración. Empieza con la respiración diafragmática, luego pasa a respiración torácica, luego pasa a respiración clavicular y regresa a diafragmática. Es decir, la respiración yógica nos permite transicionar entre los distintos tipos de respiración y entonces nos enseña
a conscientemente, pero también inconscientemente, cambiar hacia una respiración, de una respiración clavicular y torácica a una respiración diafragmática. Literalmente nos enseña eso porque cultiva esta transición entre tipos de respiración. ¿Y cuál es la respiración yógica? Es la respiración que se vive en una secuencia de posturas de yoga o de pranayama, es decir, de ejercicios con posturas, ejercicios de respiración con posturas en yoga, o una secuencia de posturas de yoga que fue hecha en yoga, es decir, en unión cuerpo-mente-alma. Dentro de mi opinión personal como profe de yoga, una práctica de yoga que fue hecha siguiendo la sabiduría del cuerpo y de manera intuitiva, no una práctica de yoga que fue hecha desde la mente, planeándola y calculándola, sino una práctica de yoga que surge en estado de flow, es decir, de la intuición, de la creatividad, una práctica de yoga que es más como una danza entre posturas y ejercicios de respiración que una secuencia de una serie de ejercicios estricta en un cierto orden o de los ejercicios que racionalmente sabemos que sirven a un propósito, sino más una práctica guiada por el mismo cuerpo. Ahora, ¿por qué les digo que no es exclusiva del yoga? Porque esa misma secuencia intuitiva la podemos hacer en otras disciplinas, como bailando o haciendo tai chi o simplemente haciendo movimiento consciente. Lo importante es que habitemos distintas posturas, distintos planos de movimiento, es decir, que hagamos extensiones, que hagamos plegados hacia adelante, que hagamos aperturas de pecho, que hagamos torsiones abiertas, que hagamos torsiones cerradas, ¿sí? Que nos expandamos, que nos contraigamos, ¿sí? Que habitemos todos estos distintos tipos de movimiento, de formas en las que podemos habitar nuestro cuerpo y habitar nuestro espacio, y que lo hagamos en un orden que siga a nuestro propio cuerpo, es decir, guiándonos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos dice: ahora quiero cerrarme, ahora quiero abrirme, ahora quiero que abras el pecho, ahora quiero que levantes los pies, ahora quiero que abras la postura, ahora quiero que dobles las rodillas, ahora quiero que vayas al suelo. Nuestro cuerpo nos guía, y cuando dejamos que nuestro cuerpo nos guíe en las distintas, siguiendo la secuencia de distintas posturas, es decir, que nuestro cuerpo nos diga qué movimiento sigue y nos permitimos respirar en esas posturas de manera consciente en el movimiento que nuestro cuerpo está guiando, allí es cuando se da la respiración yógica, es decir, cuando transicionamos a lo largo de distintas posturas y movimientos desde los distintos tipos de respiración. Normalmente, siguiendo la sabiduría de nuestro cuerpo, el orden es ese: diafragmática, torácica, clavicular, clavicular, torácica, diafragmática, y así sucesivamente, una secuencia completa. Ahora, si hacer una práctica de yoga de manera intuitiva nos parece inaccesible porque no estamos acostumbrados a dejarnos guiar por el cuerpo, o porque no tenemos una práctica de movimiento, no hemos hecho de pronto danza, no hemos hecho yoga, no hemos hecho tai chi, no es algo que nos salga natural, tenemos dos opciones. La primera opción es que cultivemos la respiración diafragmática de forma aislada, es decir, que tengamos una práctica diaria de respiración diafragmática, 5 minutos, empezamos por 5 minutos, luego 5 minutos 2 veces al día, luego 10 minutos, luego 10 minutos 2 veces al día, hasta llegar a 10 minutos 3 veces al día, que siento que es una frecuencia y una cantidad que realmente va a permitir esa reprogramación. Después, cuando ya identifiquemos que en nuestro día a día, de forma automática, respiramos más de forma diafragmática, es decir, que en nuestro día a día estamos más en calma, más en gozo, con la mente más clara, más conectados a nuestro cuerpo, más conectadas a las otras personas, podemos reducir la práctica a 3 veces al día 5 minutos o una vez al día solo 10 minutos, dependiendo de lo que sea necesario para continuar sosteniendo la reprogramación, porque igual la tendencia a volver a los patrones automáticos es muy grande y el sistema nervioso colectivo nos va a llamar hacia allá porque todavía estamos en esta transformación, en esta sanación colectiva.
Y la segunda vía que tenemos para hacer la reprogramación nerviosa cuando naturalmente no tenemos esta práctica de movimiento consciente y no nos sale una práctica de movimiento intuitiva, la segunda opción que tenemos es hacer las prácticas de yoga alquímico intuitivo que nos guíe otra persona, una profe de yoga alquímico intuitivo. ¿También pueden ser otros tipos de yoga? Sí, pero lo importante es que la profe haga la secuencia en modo de flow, es decir, que haga la secuencia siguiendo la sabiduría de su propio cuerpo en sintonía con los sistemas nerviosos de sus estudiantes y que su práctica personal también sea una práctica intuitiva siguiendo la sabiduría del cuerpo. ¿Hay otros tipos de yoga donde también se puede practicar de manera intuitiva? Sí, claro, se puede practicar Hatha Yoga, sí, se puede practicar Vinyasa, sí, se puede practicar Yin Yoga, sí, todos los tipos de yoga se pueden practicar así, excepto el Ashtanga, o cuando es una secuencia fija, rígida de yoga, sí. La segunda cosa, aparte de que sea una práctica intuitiva, es que se debe dar suficiente tiempo de respiración en cada postura y en cada transición, como mínimo 3 respiraciones completas en cada postura y 2 en cada transición como mínimo. Esto no encaja con la mayoría de vinyasas, que suele ser mucho más rápido, una sola respiración por movimiento. Eso no sería válido porque no permite la regulación nerviosa y no permite esta conciencia en la respiración y esta transición entre tipos de respiración. Entonces, teniendo en cuenta eso, podrían ir a un estudio en donde la profe haga las clases de manera intuitiva y en donde se cumplan estas características, es decir, que se sostenga suficiente tiempo la respiración en las posturas y en las transiciones. Pero si esto no está a su alcance, ¿sí? Si tener una práctica de movimiento intuitivo y de movimiento, si tener una práctica de movimiento consciente e intuitivo no se siente accesible para ustedes y tampoco tienen cerca un estudio de yoga con estas características o una profe o un profe de yoga con estas características, ¿sí? Lo que van a hacer es ir primero a nuestro canal de YouTube. Si están escuchando este podcast en YouTube, aquí mismo encuentran prácticas con esas características, sobre todo las prácticas de los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque antes de eso habían muchas cosas que yo no sabía sobre el sistema nervioso y habían muchas cosas que estaba haciendo en contra del bienestar nervioso en las prácticas de yoga, como por ejemplo que eran muy rápidas, como por ejemplo que no eran tan intuitivas, sino que más bien yo planeaba las clases, las escribía y seguía ese guión en lugar de canalizar las clases de manera intuitiva cada clase, ¿verdad? Entonces, lo que les puedo decir es que las prácticas que encuentran aquí en el canal de YouTube de los últimos 2 años sí que son yoga alquímico intuitivo con las características que les expuse hoy. O también encuentran prácticas en nuestra membresía Esencia. Publicamos una clase gratis al mes, una práctica gratis al mes, pero esta práctica puede ser lectura de tarot o meditación somático-simbólica o práctica de yoga o guía de escritura terapéutica. Entonces, no siempre van a encontrar una práctica gratis mes a mes, pero encuentran por un valor súper accesible, un repositorio súper grande de clases de yoga alquímico intuitivo. Todas las clases de la membresía siguen las características que les dije hoy y conforme yo sigo evolucionando en mi propia relación con mi respiración y en mi propia reprogramación nerviosa, las clases van a recibir de esa sabiduría. Así que abajo en la descripción les dejo el link de la membresía porque pueden empezar a practicar hoy haciendo su prueba gratuita de 7 días. Las meditaciones somático-simbólicas de la membresía les sirven también para cultivar respiración consciente, pero son las prácticas de yoga las que les van a permitir realmente hacer alquimia respiratoria. Así que pueden empezar desde hoy iniciando su prueba gratis de 7 días en el nivel raíz o esencia de nuestra membresía. Pruébenlo por ustedes mismos, hagan una clase y noten la diferencia no solo
desde antes y después de la clase, sino que noten la diferencia el día que hacen la clase. Noten que respiran mejor, que se sienten más en gozo, que están más presentes, que disfrutan más su vida y que su mente tiene mayor claridad. Experiméntenlo por ustedes mismos. Además, no olviden que este mes, diciembre de 2025, en nuestra membresía, el tema fue la respiración, así que también la lectura de tarot interactiva es un mensaje para respirar. De hecho, es una lectura de tarot que les sirve para alquimizar los patrones mentales y los patrones de pensamiento que limitan su respiración, es decir, los patrones de pensamiento que los ubican más en estado de supervivencia. Y no solo eso, sino que con nuestra membresía tienen acceso a nuestras comunidades en donde vamos a hablar muchísimo de la respiración, sobre todo desde la experiencia con las prácticas de este mes. Así que si te resuena, por favor, da clic al link y haz tu prueba gratuita. Si tienes dudas, si quieres que te acompañe en el proceso de inscripción, escríbeme un mensaje directo en Instagram. Y si no sienten resonancia con el yoga, si practican otra cosa, igual lean la guía Alquímica Esencial que les resume el episodio que escucharon hoy y comiencen su práctica de respiración diafragmática, por favor. Van a notar la diferencia desde la primera semana. Y de esta manera todos en conjunto, colectivamente, vamos a tener sistemas nerviosos, un sistema nervioso de la humanidad entera más regulado, cuerpos más sanos, mentes más claras, cuerpos emocionales más armoniosos y quizás también una sociedad en general, culturalmente, más armoniosa. Y ya, espero que tengan un día, una tarde o una noche maravillosa. Vamos a cerrar, inhalamos, llevamos las manos hacia arriba, las juntamos, las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Les agradezco infinitamente por este episodio. Que el amor y el bienestar sean en la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo y su energía permanece con ustedes. Namaste.